A ver, pongámonos en situación. Tienes el examen de lengua de la EBAU o EBAU delante. El reloj no perdona. Y sabes que en la pregunta 1 te juegas 1,5 puntos vitales. Bienvenidos a esta guía definitiva. Hoy vamos a diseccionar esto como si fuera un manual táctico de alto rendimiento. Porque, seamos sinceros, aquí no basta con leer el texto por encima y a ver qué sale. Hay que demostrar una capacidad de síntesis brutal y un análisis impecable en como mucho 20 minutos. Así que vamos a ir directos al grano y a ver cómo podemos asegurar esa máxima puntuación. Para que no nos perdamos, esta va a ser nuestra hoja de ruta táctica. 1. Fundamentos de ideas. 2. El esquema numérico. 3. Anatomía del texto. 4. Modelos internos. Y 5. Esos errores críticos que te pueden costar el examen. Arrancamos con la sección 1, Fundamentos de ideas o cómo construir una base a prueba de balas. A menudo caemos en el error de pensar que un texto es simplemente un montón de frases apiladas unas encima de otras. Nada más lejos de la realidad. Fijaos, hay que imaginar cada texto como un edificio diseñado milimétricamente por un arquitecto, donde cada ladrillo tiene una función súper específica. Y para desmontar este edificio en el examen y sacar un 10, tenemos que hablar en el mismo idioma que el corrector. Usar el vocabulario técnico correcto es clave. Hay dos conceptos innegociables aquí. El primero es la famosa unidad de significado, que básicamente es cada bloque conceptual completo del mensaje. Puede ser un dato, un ejemplo, un argumento. Y el segundo, la auténtica joya de la corona, la tesis. O sea, la opinión central o la postura que el autor se está matando por defender. Entonces, el truco está en saber ver la jerarquía entre estas piezas. Volviendo a nuestra obra arquitectónica, las ideas principales son los pilares maestros. Tienen la información esencial. Si los quitas, ¡pum!, todo se viene abajo. Por el contrario, las ideas secundarias son como los muros de apoyo. ¿Para qué sirven? Pues para justificar, poner ejemplos o darle un poco más de contexto a esos pilares principales. Saber separar el grano de la paja, distinguir lo principal de lo secundario, es literalmente el primer gran paso para meterte ese punto y medio en el bolsillo. Pasamos a la acción. Sección 2. El esquema numérico y su ejecución táctica. Vale, ya sabemos identificar los pilares y los muros. Ahora la pregunta es, ¿cómo se lo enseñamos al tribunal de forma clara? Tenemos dos caminos. La primera estrategia es la conceptual sintética, que va agrupando ideas por grandes bloques temáticos. Suena súper maduro, sí, pero consume un tiempo que sinceramente no tenemos. Por eso la recomendación absoluta es tirar por la estrategia 2, el enfoque analítico secuencial. ¿Y esto qué es? Pues ir mapeando el texto en orden, de arriba a abajo, usando numeración decimal. Es un método metódico, facilísimo de leer para el corrector y lo mejor de todo, rapidísimo, a prueba de fallos cuando el reloj te respira en la nuca. Para que no quede todo en el aire, vamos a aterrizarlo con un caso real de examen. Fijaos en esta maravilla de Manuel Vicent, de su texto Cuestión de unos días. Nos sitúa en 1914, justo en la víspera de la Primera Guerra Mundial. Nos muestra a unos veraneantes felices en un balneario, ignorando por completo que acaban de asesinar al archiduque en Sarajevo, y ellos, a lo suyo, bailando un vals. Es una imagen histórica súper potente, pero nuestro trabajo no es aplaudir la prosa, sino transformarla en un esquema clínico y preciso. Y aquí es donde brilla la numeración decimal. Fijaos cómo lo hacemos paso a paso. Paso 1, extraemos la gran idea principal abstracta y le plantamos un 1. En este caso, la tendencia histórica de las comunidades a minusvalorar el peligro bélico. Ya lo tenemos. Paso 2, de ese pilar maestro, colgamos la idea secundaria de los bañistas, que leímos antes, y le ponemos un 1.1. Quedaría algo así, 1.1. En la Primera Guerra Mundial, los bañistas ignoraron el magnicidio para continuar con su vida social. Limpio, ordenado y directo al grano. Y a partir de ahí, solo hay que seguir tirando del hilo secuencialmente. En el texto de Vicent, luego marcaríamos un 1.2 para la ceguera antes de la Guerra Civil, en el 36, un 1.3 para la Segunda Guerra Mundial, y todo este bloque 1 nos va llevando de la mano hasta el gran final. En el párrafo 4, de repente, ¡bingo! Ahí está la tesis, que marcamos como 2. La sociedad moderna sigue reproduciendo exactamente esta misma indolencia ante los peligros de hoy. Esta es la magia del esquema secuencial. Te obliga a demostrarle al corrector cómo el autor ha ido construyendo su argumento, pasito a pasito, hasta soltar su tesis central. Sección 3. Anatomía del texto. Lo externo frente a lo interno. Ojo con esto porque aquí tropieza muchísima gente. Una vez hecho el esquema, hay que tener clarísimo que todo texto tiene dos dimensiones que jamás, bajo ningún concepto, podemos mezclar. Por un lado, tenemos la estructura externa. Esto es la fachada del edificio. ¿Cuántos párrafos hay? ¿Cuántas líneas? Es el envase, lo visual. Pero, por otro lado, está la estructura interna, que es la que de verdad importa para la nota. El plano arquitectónico real. La estructura interna responde puramente a la lógica. ¿Dónde ha escondido el autor la tesis y qué camino argumentativo ha seguido para llegar a ella? Confundir el envase con el contenido es un error de los que duelen al corregir.
Vamos con la sección 4, modelos internos. Toca categorizar ese plano arquitectónico. Bien, si nos centramos en la estructura interna, el examen nos pide obligatoriamente que le pongamos nombre y apellidos. Y básicamente hay 4 sospechosos habituales. La estructura analizante o deductiva, donde la tesis va por delante, en el primer párrafo, y luego se explican los detalles. La sintetizante o inductiva, que es exactamente la de nuestro ejemplo de Vicente. Acumula datos, te hace esperar y ¡zas! Suelta la tesis al final a modo de gran conclusión. Luego está la encuadrada, que es como un sándwich. Abre con la tesis, desarrolla argumentos en el medio y vuelve a cerrar repitiendo la misma tesis. Y por último, la paralela, un poco más rara, donde todas las ideas están al mismo nivel de importancia y no hay una tesis central que destaque sobre el resto. Pero cuidado, no vale solo con decir es sintetizante y quedarte tan pancho. No, hay una fórmula de 3 pasos para redactar esto y obligar al corrector a darte todos los puntos. Paso 1, clasificación técnica, es decir, nombras la estructura con propiedad. Paso 2, localización exacta, te mojas y dices en qué párrafo o líneas concretas está la tesis. Y paso 3, el más importante, explicación del viaje lógico. Aquí cuentas con tus propias palabras cómo el autor ha ido hilando sus ideas hasta llegar a esa conclusión. Y como sabemos que en el examen el tiempo es oro, aquí os dejamos un regalito, una plantilla lista para usar. Fijaos en el tono tan académico, suena de maravilla. Nos hallamos ante un texto de estructura interna sintetizante. Todo este caudal argumentativo confluye de manera progresiva y lógica en el párrafo final, lugar donde se formula la tesis. Memorizar este tipo de frases comodín es un salvavidas. Automatizas la escritura y dejas que tu cerebro se concentre al 100% en lo que importa, analizar el texto en profundidad. Llegamos a la última parada. Sección 5. Los errores críticos o las 4 trampas mortales. A ver, prestad mucha atención porque hasta los mejores exámenes pueden desangrarse en puntos por tonterías como estas. Hay 4 cosas que por favor no debéis hacer. Error número 1. Empezar a hablar de cuántos párrafos hay cuando te piden la estructura interna. Error número 2. Madre mía, el clásico de los clásicos. El resumen encubierto. Eso de ponerte a contar la historia del texto otra vez en lugar de analizar cómo está construido. ¡No es un resumen! Error 3. Hablar de un tema súper general como la guerra, pero no formular la tesis completa. Una tesis siempre es una afirmación, como la irresponsabilidad social ante la guerra. Y error número 4, el desorden visual. Entregar un folio lleno de guiones simples, estrellitas o flechas locas cruzándose. Usad la numeración decimal, que da una imagen de rigor y orden espectacular. Bueno, pues llegamos al final del trayecto. Hemos destripado los fundamentos, visto por qué el esquema secuencial es vuestro mejor aliado, aprendido a bautizar los modelos estructurales e incluso repasado las trampas que hay que esquivar. La teoría está sobre la mesa y la estrategia está trazada milimétricamente. Ahora, la pelota está en vuestro tejado. Cuando os pongan ese examen en blanco delante, con el reloj corriendo, ¿seréis capaces de aplicar esta jerarquía y dominar la prueba con total frialdad? Las herramientas las tenéis todas. Ha sido un auténtico placer acompañaros en este análisis táctico. Mucha suerte y a por todas.